Estamos nuevamente de regreso en casa. Como anticipábamos, veda electoral, y queríamos tocar uno de los temas que, bueno, habíamos hecho mención en otra oportunidad. Esos hechos lamentables que nos afecta como sociedad, digo, por ser necochenses y familias de Necochea. Está con nosotros Simón. Vino uno de los primeros días que nos enteramos de los hechos sucedidos. Pero bueno, mejor le preguntamos a él, Simón. Primero, gracias por venir. Y bueno, tu nombre, apellido y cuál fue las circunstancias en que viniste la otra oportunidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Simón Ferreira. Yo soy hermano del marinero que se encuentra desaparecido hasta el momento en el sur, en Puerto Madryn. Y fue ese motivo por el cual vine. En su momento vine para pedir que la búsqueda no cese, porque nos habían informado en principio que iba a cesar la búsqueda, pasando las 48 horas. Claro. O sea que viniste cuando recién Cuando recién nos habíamos enterado de esta situación. ¿Fue qué día? Fue el 15 de julio del mes pasado, de este año. Sí, 15 de julio. De julio, sí, estamos en agosto. Hoy estamos a 11 de agosto, casi un mes. Casi un mes. Hace casi un mes que no tenemos respuesta. Desde el primer momento que sucedió esto, no se lo tomó con seriedad de parte ni de prefectura ni del juzgado. Se lo trató siempre como un accidente laboral, siendo que hay otro antecedente con respecto a la tripulación y con respecto al buque también. Entonces nosotros como familiares de Pepe nos sentimos desamparados judicialmente. Para recordar, aunque la gente está atenta al caso, Sí. ¿Cómo se enteran? ¿Qué es lo que sucedió o supuestamente sucedió? Y los hechos, el relato que tengan ustedes de los hechos. Bien. Mi hermano se embarca en el buque Nuevo Viento, el cual pertenece al puerto de Mar del Plata. El titular o el dueño de la embarcación se llama Cicolela Pablo Esteban. El día viernes 14, a eso de las 22 horas, sale a zona de pesca del puerto de Puerto Madryn. A eso de las 6 de la mañana fue la última vez que se lo vio en el buque, según las declaraciones de los compañeros. ¿A tu hermano? Sí. Dieron aviso a prefectura de que no se encontraba en la embarcación 13:30 horas del día 15. Bien. O sea que desde qué hora hasta qué hora no hubo aviso a nadie. Desde las 6, 7 de la mañana hasta las 13:30 horas. Esa franja horaria no se lo vio supuestamente en el buque y no se sabe de qué manera desapareció tampoco. Nosotros nos enteramos por un amigo de mi hermano, a eso de las 2 y media de la tarde, que nos dio aviso de lo que había pasado. Hora más tarde se hizo presente el dueño de la empresa, Pablo Esteban Cicolela, quien nos dijo que no era recomendable viajar a Puerto Madryn y que teníamos que esperar las novedades acá. Perdón, ¿vinieron a Necochea? Sí, ¿Se llamaron? No, se acercó a la casa de la mamá de mi hermano. Yo con Pepe comparto papá, no comparto mamá. Se acercó a la casa de ella y básicamente nos dijo en otras palabras que era al pedo ir hasta el sur a buscarlo a Pepe. Después de ese día nunca más se comunicó con nosotros, no se comunicó tampoco con el sindicato. Quien nos dio la ayuda a nosotros para viajar y para hospedarnos allá fue el sindicato, el SOMU. En todo momento se colaboraron ellos. Una vez que llegamos allá, Prefectura de Puerto Madryn era quien nos informaba de cómo iba la búsqueda, pero no era quien estaba a cargo de la búsqueda. A cargo de la búsqueda estaba Prefectura de Comodoro Rivadavia. A ver, ¿ustedes llegaron a dónde? A Puerto Madryn. Puerto Madryn. Sí. Que es de donde salió... De donde salió el buque. El buque. Sí.
Pero la jurisdicción no era la de ellos. Quien estaba a cargo de la búsqueda de mi hermano era Comodoro Rivadavia, no era Puerto ¿Y Madryn. por qué? Lo sabrán ellos, porque nunca nos dieron una explicación. El juez que interviene es de Rawson. O sea, son 3 lugares distintos. 3 lugares distintos. Cuando pedimos en su momento de hablar con quien estaba a cargo de la búsqueda, se nos negó el número de teléfono. Logramos comunicarnos por cuenta nuestra nosotros. El jefe de Comodoro Rivadavia, de prefectura, nos informó cómo venía la búsqueda, que lo habían buscado en su momento 39 buques, el día que pudimos comunicarnos con él. Horas más tarde, sale en televisión, en un canal nacional, diciendo que había 80 buques buscándolo, lo cual no era verdad. Entonces, eso nos molestó porque se le informa algo a la prensa que no es verdad. No se trató en ningún momento con seriedad la búsqueda ni la investigación. El buque parte el día 14 a zona de pesca. 5 días después, sabiendo que el día 15 había desaparecido mi hermano, 5 días después, el juez Gustavo Geral, que es quien está a cargo de la causa, hizo bajar al barco para tomarle declaración a los tripulantes. O sea, que el barco que estaba en alta mar llegara nuevamente a puerto. A puerto. ¿Qué puerto? En Puerto Madryn. Bien. 5 días después de eso, cuando lo correcto y lo transparente hubiese sido que una vez que tienen conocimiento del faltante de un marinero y no saben qué circunstancia sucedió, hacerlo arribar a puerto, tomarles declaración y en base a eso iniciar una investigación. No sucedió eso, sino que 5 días después lo hicieron desembarcar. El mismo día que lo hicieron desembarcar nos habían informado que habían traído unos perros expertos en rastros. Entonces, que iban a perillar el barco. Lo que yo me pregunto, si el día 5, después de la desaparición, hacen bajar a la tripulación, se les toma declaración y llaman un perito, unos perros especialistas en rastro, ¿por qué lo hacen el día 5 y no el día 1? Sabiendo, pues yo me entero unos días más tarde, de que arribo a Puerto Madryn, que el capitán de la embarcación ya tiene 2 desapariciones anteriores. La última desaparición fue en la embarcación Mar del Chubut, en 2011. Lográn se llamaba de apellido el muchacho. Desapareció. ¿Y nunca apareció? Nunca apareció y desapareció en las mismas circunstancias que mi hermano, de la misma forma. Se dieron cuenta de la misma forma, tardaron esas horas de prolongación para dar aviso y nunca se investigó, quedó en la nada. Yo me comuniqué con la mujer de este hombre y quedó en la nada. Casualmente el mismo juez que intervino en este momento, que es Gustavo Geral, intervino en su momento con este marinero desaparecido en el 2011. 2011. 2011 estamos hablando. Bien. Yo un día recibí un llamado telefónico de una mujer. Sí. Y te pasé los datos. La mujer no sé cómo se enteró de que te había hecho un reportaje, o a los familiares. ¿Te contactaste? Me comuniqué, esa mujer fue en su momento... No es del mismo caso. No es del mismo caso, es del marinero que desapareció en la misma embarcación. Porque a su vez la embarcación Nuevo Viento tiene 3 desapariciones. Bien. Una con éxito, que se encontró al marinero 40 minutos después. La otra, que es la que vos me estás haciendo referencia, es del chico Luri, del muchacho Luri, un maquinista, que también se desapareció de la embarcación por arte de magia y nunca más lo pudieron encontrar. Creo que era de Santa Fe. De Santa Fe, sí, en el 2020 fue esto, en el 2020. Mi hermano, una vez que nosotros estuvimos allá y estuvimos recolectando audio y demás, el día 14, que sale a zona de pesca, le manda un mensaje, varios mensajes de audio a la novia,
en donde le hace saber el mal estado de la embarcación. Ajá. Y habla de algo específico, de una baranda que está rota. Entonces yo me pregunto, porque vos fijate qué oscuro se está haciendo, se está logrando todo esto, ¿no? La misma persona que otorgaron que el barco saliera fue Prefectura de Puerto Madryn. Avaló porque el barco, según ellos, estaba en condiciones. Resulta ser que Prefectura de Puerto Madryn es quien realiza las pericias cuando el barco lo hacen desembarcar y hacen el peritaje con los perros. Bien. Cuando... Sí, disculpa. No importa. Cuando lo correcto hubiese sido que intervenga otra fuerza de seguridad y no Prefectura de Puerto Madryn. Entonces, es como que en todo momento están tratando de tapar el sol con la mano y de que no se sepa lo que sucedió y no se investiga de la forma que se tiene que investigar, sabiendo que vos tenés un capitán que tiene 2 desapariciones anteriores de las mismas circunstancias, sabiendo que un barco no está en condiciones de navegar y que tiene a su vez 2 marineros también desaparecidos, y aún así el barco hoy en día se encuentra navegando, el capitán se encuentra navegando y no hay respuesta de nada. Y la empresa sin problemas. Y la empresa sin problemas, en ningún momento se comunicó, siguen trabajando como si nada, como si no hubiera pasado nada. 3 lugares distintos. El lugar donde sale, el lugar de quien le corresponde la pericia y la búsqueda, y el juez en otro lado. Sí. ¿Se comunican entre ellos? Pareciera que no. La verdad que no, porque cuando el día que hace desembarcar el barco, el juez, una vez que les tomó declaración a la mayoría de los tripulantes, nos informó que se iba a comunicar con nosotros y no iba a comunicar cómo venía la cosa. Cuando logramos tener la entrevista con él, él nos hace saber cómo venía la situación. Nos dijo que los relatos de los compañeros de mi hermano coincidían en su mayoría. Y nos informó también que la búsqueda iba a cesar en los próximos días. Entonces yo en ese momento fue cuando le dije que no estaba de acuerdo, porque la búsqueda terrestre hasta el momento no se había hecho, porque ya hacía 2 días que la búsqueda aérea había cesado. Casualmente, una vez que le digo eso, dice que iba a agarrar y le iba a comunicar a Prefectura para que lo pusieran al tanto de la situación, de cómo iba a seguir siendo la búsqueda. El día sábado siguiente, o sea, ya se cumplía una semana de que mi hermano había desaparecido, los buques de Prefectura, todos los buques de Prefectura que se encontraban en la zona, y el buque de la Fuerza Armada, Ara Storni, se encontraban en el muelle Piedra Buena de Puerto Madryn en exhibición al público, sin realizar la búsqueda de mi hermano. Inconcebible. Es algo de no creer, es una toma de pelo a la familia, y que todo esto, a un mes casi ya de la desaparición de mi hermano, seguimos sin respuesta de nadie, sin comunicación de nadie, y es como que quieren que otra vez quede el caso impune. Yo no, o sea, nosotros como familiares no queremos, no estamos tratando de encontrar un culpable, para que se entienda bien. Nosotros lo que queremos es que se investigue las cosas como corresponde, y que si hay un culpable, que pague de la forma que tiene que pagar. Pero no es que estamos, o sea, en el dolor que tenemos queremos encontrar un culpable. Esa no es la realidad. La realidad es que hay muchas cosas que no se hicieron y que se están haciendo mal, muchos permisos que no se tenían que haber otorgado y se otorgaron igual, vaya a saber por qué, ¿no? Una embarcación que no está en condiciones de viajar, y hoy en día, de navegar, mejor dicho, y hoy en día no está navegando, hoy en día está navegando, y seguimos en la misma, seguimos con marineros que desaparecen, seguimos con familias que quedan rotas, y sin respuesta de nada. En todo este relato se nota, más allá de la angustia lógica y entendible, como que están
dejados de lado en todo sentido. Es que la realidad es que nos sentimos así. Nos sentimos como que no importamos. Como que lo que prevalece acá es el dinero que deja la pesca en esa ciudad y lo demás, si se pierde la vida de un marinero, si se pierde, si una familia queda rota, no interesa. Lo único que interesa es la parte económica que eso genera. Visto desde afuera, desde lo periodístico, la investigación entonces tiene, en principio, podemos decirle falla. Muchísima falla, muchísima falla. No, Yo o sea, recuerdo que vos... no hay que ser una persona muy idónea para darse cuenta de eso. Utilizando el sentido común, simplemente te das cuenta que no hubo voluntad del día uno en saber qué sucedió y tampoco hubo voluntad en buscar a Pepe como correspondía. Mi hermano desaparece el día 15, el día 16 le informan a mi hermana, que fue la primera que llegó al sur, que en 48 horas iba a cesar la búsqueda. Fue por eso que yo hice un video junto a mis hermanos difundiendo que la búsqueda no cese. Fue cuando vine acá a hablar con vos. Sí. Eso se prolongó hasta el día jueves, que tuvimos la reunión con el juez. El día jueves el juez nos informó que iba a cesar la búsqueda en los próximos días. Ahí le hice saber que no estaba de acuerdo. Ahí se agarró y se inició la búsqueda terrestre, que hasta el momento no se estaba haciendo. Y así todo, los buques de prefectura y de la Fuerza Armada pararon en el muelle de Piedrabuena, en Puerto Madryn, para exhibición al público, para que se saquen fotos de la gente cuando había un marinero que estaba desaparecido en el mar. Como si la vida de un marinero no importara, como si no importara que una familia esté rota. Yo tengo mis sobrinos, que un nene de 14 y una nena de 8 que hoy en día no tienen al papá, los traen todos los días y no hay respuesta de cómo decirle, o sea, cómo explicarle que su papá no va a volver y que la justicia, que es la que nos tiene que amparar y nos tiene que proteger, no actúa de la forma correcta. Esto último que dijiste es porque no sabés lo que pasó. Suponemos. Es que no, hay preguntas que no tienen respuesta, como así decírtelo. Yo puedo entender que haya accidentes laborales en los barcos, pero cuando, Como en cualquier otra actividad. como en cualquier otra actividad, pero cuando esos accidentes se repiten de la misma forma, en las mismas circunstancias, con las mismas personas, con las mismas embarcaciones, me parece que es algo importante, que es una alerta para poder investigar de otra forma y no darlo como un accidente laboral solamente. Y eso hasta ahora no sucede. Claro. Internamente ustedes están sintiendo una situación límite. Sí, porque nos encontramos tratando de llevar esta pérdida de una forma lo más sana posible, ¿no? No tenemos un cuerpo para despedir. Y a su vez nos encontramos desamparados de la parte de parte de la justicia, porque quien tiene que investigar no investiga como verdaderamente tiene que hacerlo, sino toma las cosas de una forma a la ligera. Y todas las preguntas o todas las cosas que quedan por saber quedan sin respuesta. Sin respuesta. Hoy en día no sabemos qué sucedió con Pepe. Yo me comuniqué, estuve hablando con los tripulantes de la embarcación. Con los compañeros. Con los compañeros, sí, con los compañeros de él. Se acercaron a hablar. Es más, el capitán se acercó a hablar. Y yo noté, esto es algo que lo veo yo, ¿sí? Son palabras mías. Que el capitán en todo momento se puso nervioso, no sabía decir en qué franja horaria lo había visto, en qué franja no. Yo recuerdo que él me comentó que a las 7 horas, 7 de la mañana, lo había visto por última vez cuando lo llamó. Mi hermano se encontraba durmiendo y él lo despertó y lo llamó y le dijo que vaya a timón para que le pase las novedades de cómo había quedado todo trabajado. Porque en 6 horas iban a llegar a zona de pesca y ya iban a tener que arrancar a trabajar.
Y dice que lo último que nos dijo, que él habló con mi hermano le dijo que estaba todo bien y que lo vio que se retiró, que no lo vio para qué lado se retiró ni nada. En su momento, cuando el juez agarró y se comunicó con nosotros y tuvimos la oportunidad de hablar con él, yo le pregunté por qué no hizo pericias toxicológicas a la tripulación. Él lo que me dijo que no lo vio necesario. Entonces, yo me pregunto, o sea, hoy en día no sirve de nada hacer pericias toxicológicas, porque tranquilamente cualquiera de los tripulantes puede manifestar que si está contaminada su sangre, ¿no? Por así decirlo, lo pudo haber hecho debajo de la embarcación y no navegando. Claro. Entonces, como te digo, hay cosas que se tenían que haber hecho en su momento y no se hicieron. Y hoy en día no las podés revertir, no es que podés volver a hacerlo. Entonces es como te digo, quedan preguntas sin respuesta. Y un juez que no se toma la cosa en serio como tiene que ser. Simón, judicialmente, ¿qué pasos les queda por seguir? ¿Tienen que poner abogados? ¿Ya tienen abogado? ¿La causa cómo sigue? Porque encima estás allá, en la otra punta. Claro. Yo, cuando me comuniqué con el juez, que tuvimos la reunión, ellos me brindaron un número de teléfono. En ese número de teléfono yo le aporté los audios de mi hermano, en donde hace saber el mal estado de la embarcación. Le aporté un video que todavía no salió, no lo sacamos nosotros a los medios. A hacerlo público, ¿verdad? Sí, porque es un video muy fuerte, en donde mi hermano habla del maltrato que había con los compañeros, ¿sí? Que no había un buen ambiente. Ellos en su momento dijeron que eran como una familia. Yo tengo un video en donde habla mi hermano el día 8 de julio, que es el día donde se embarcó toda la tripulación esa, y mi hermano no se lo ve bien y no se lo ve contento con el equipo de trabajo que había. Habla de una ineficacia a la hora de trabajar. Eso es algo importante que también la justicia tiene que investigar, que el juez tiene que investigar, y hasta ahora no tenemos respuesta a eso. Allá en el sur, el juzgado federal no actúa de la misma forma que acá en la provincia de Buenos Aires. El que está a cargo de investigar y de llevar todas las pruebas es el juez, Pues, no el fiscal. no el fiscal como sucede acá. Y el fiscal puede o no ayudarlo en la investigación, o puede agarrar y acercarle alguna información, pero el que está a cargo de la investigación es el juez, y el juez del minuto 1 no actuó como tenía que actuar. ¿Pusieron abogados? ¿Tienen abogados? Pusimos un abogado, tenemos que el abogado para tener acceso a la causa y demás tiene que actuar como querellante para la familia. Y bueno, y la única forma de saber cómo va la causa y eso es mediante el abogado. Pero seguimos de parte del juzgado y de la justicia, seguimos en la nada misma. La verdad que nos sentimos totalmente desamparados y el día de hoy, que ya a un mes de la desaparición de mi hermano, no hay respuesta de nada. ¿El abogado es de Necochea, de otros lados o directamente de aquella zona? Es de la zona allá del sur. Sí, un abogado que o sea, se nos acercaron muchísimos abogados. Obvio. Porque también hay un interés económico, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de elegir la mejor opción para nosotros, ¿no? Así que estamos aguardando eso, saber bien cómo cada declaración, qué declaró cada uno, y ver si de parte de la justicia y del juez hay intenciones o no de seguir investigando y saber qué es lo que sucedió. Yo hace pocos días hice un video en donde comenté cómo venía pasando las cosas, porque mucha gente que era conocida de mi hermano quería saber.
Y le pedí en ese video, le pedí al juez que si no tiene intenciones de investigar, que se declare incompetente y que deje el lugar a otra persona que sí tenga intenciones de saber qué pasó. ¿Es una causa federal? Es una causa federal. Toda cosa que sucede en el mar interviene el juzgado federal. Bien, bien. Sí, sí. Salió hace unos días en algunos medios que la desaparición de tu hermano ha generado el pedido formal, un nuevo protocolo, un sistema distinto, para que todos los tripulantes tengan, uno dice un GPS, como es como el concepto para entenderlo. Sí, sí. ¿Estás al tanto de eso? Algo me comentaron, me hicieron llegar información que salió. La realidad que no sé si es del todo cierta eso o es algo que se generó virtualmente, pero creo que sería algo totalmente necesario para toda la tripulación y todos los barcos que se encuentran trabajando. Y para que esto no vuelva a suceder, yo creo que habría que ver la forma de que cada marinero tuviera una especie como de GPS, como vos decís. Sí. Y Sí, tiene otro nombre sí, técnico, sí, pero más sí, o sí, menos. que nosotros seguramente no lo sabemos en este momento. Pero darle la seguridad al marinero que sale a trabajar y va a poder llegar a casa, o hay medidas seguras para a la hora de trabajar, Claro. que hasta el momento no sucede. Se supone que tu hermano cayó al agua. Es lo que se supone, O pero no hay certezas. certeza, no hay supuestamente un compañero de mi hermano que diga, sí, yo lo vi que se cayó. No, hay 6 horas, 7 horas que no se sabe qué pasó. El buque siguió andando. El buque siguió andando. Nos llegó una información extraoficial en donde nos dijeron que el buque a determinada hora, en determinado lugar, hizo un giro de 180 grados. Eso se lo hicimos saber al juez. Eso no hay forma de alterarlo, eso, porque el GPS del barco. Queda Entonces eso registrado. habría que investigarlo. Y si fue así, porque la maniobra que hizo el barco, según lo que pudimos saber nosotros, es una maniobra que sucede cuando un marinero cae al agua. Claro. Volver. Sí. Sería volver. Claro, vos girás a 70 grados, Sí. y después volvés a girar el timón para el otro lado, y en teoría el marinero quedaría para recogerlo. Claro. No sabemos si eso sucedió en verdad o no, ya te digo, hay una información extraoficial que no es del todo segura, pero si sucedió, habría que saber por qué y en qué momento. Claro. Porque entonces algo se supone que se enteraron, se dieron cuenta. Tal cual. Eso es un indicio. Es un indicio, o sea, ya te digo, no sé si la información que nos llegó es del todo cierta o no. Nos llegó de tripulantes de otro barco que habían salido junto con esa embarcación. Y que ven cuando hay un barco, en el radar ven cuando el barco está cerca, cuando no, y cuando hace una maniobra y cuando no. Entonces, me parece que la justicia tiene que agarrar y empezar a investigar esa información que nosotros en su momento le dimos, y también investigar otras cuestiones. ¿Por qué con un mismo capitán desaparecen tripulantes de la misma forma? Yo, como te dije, yo puedo entender que haya accidentes laborales, porque en todo lugar hay accidentes laborales. Pero cuando algo sucede reiteradas veces y de la misma forma, o sea, no hay que ser muy ducho para agarrar y decir, che, está pasando algo. Alguien que trabajó en buques, hoy está jubilado, mandó un mensaje el otro día y fue concreto. Algo pasa en ese buque. O sea, nadie sabe, pero que es muy raro que se repita siempre los mismos problemas. En términos de 4 años, 3 marineros se cayeron al agua. Es un buque que no tiene cámaras, que carece de muchas cosas de seguridad, y no interesa. Es como que al dueño... Vos fijate que el dueño de la embarcación, Cicolela, Pablo Esteban,
agarró y cuando se acercó a la casa de la mamá de mi hermano, le dijo que él no tenía conocimiento de que en ese buque, en esa embarcación Nuevo Viento, ya se habían caído 2 marineros y habían desaparecido. Es como que si vos no sabés lo que sucede en tu casa. Es algo de no creer. Entonces, ¿viste cuando vos te sentís que te quieren tomar por tonto? Que te quieren tomar por burlándote en la cara y además en una circunstancia que no corresponde. Simón, se nos va el tiempo, pero no sé, el mensaje, lo que quieras decir, y ojalá todo este tipo de explicaciones que estás pidiendo lleguen a buen término. Sí, el mensaje es que se investigue como corresponde lo que sucedió o lo que no sucedió. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. No la o sea, nosotros como familiares no tenemos respuesta y familiares de otros buques o del otro buque que Sí, la que se contactó conmigo. claro, no han tenido respuesta en muchos años. También quiero agradecer a la gente que nos apoyó, a ustedes, a los medios de comunicación que nos brindaron en todo momento lugar eh, para, para poder expresar lo que sucedía. Le quiero agradecer también a Jimena López, que es la señora que desde el minuto 1 se comunicó con nosotros para ayudarnos sin ningún interés político ni nada, simplemente queriéndonos ayudar. Y al intendente también, que en su momento no nos comunicamos directamente con él, Sí, sí. pero sí con la secretaría y también nos ayudó con el tema de la búsqueda aérea, cuando en su momento hicimos la búsqueda aérea privada. Así que quiero agradecerlo porque me parece que como yo hice público también el pedido de ayuda para con el intendente, me parece que corresponde también agradecerle en este momento. Obvio. Quedó eso que al principio decían que estaban buscando dinero, que recolectaban dinero, eso quedó fuera de toda discusión al Sí, final. eso Bien, es bueno. desde un principio donde nos enteramos, hicimos saber que no estábamos buscando ni de dinero, que no habíamos pedido en ningún momento eso, simplemente que se viralizara para que la búsqueda continúe y no cese la búsqueda en su momento. Exacto. Simón Ferreira, gracias. No, yo te quiero agradecer a vos también por darnos la oportunidad de hacernos escuchar y de saber cuál es nuestra verdad de lo que ha sucedido. De lo que ha sucedido y de las dudas como mínimo. Como mínimo. Dudas. Sí, tal cual. Y nosotros, bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos de regreso en casa.